¿Te gusta el mar y su entorno? ¿Te preocupa la conservación de la naturaleza? Quédate con nosotros porque hoy vamos a entrevistar a dos personalidades completamente diferentes, unidos por la misma pasión. De un lado tenemos a Ángel Benítez, cámara de televisión, una persona que desde pequeño ha estado preocupado por el mar, pescador desde su niñez, pero que ha creado una base de datos enorme con avistamientos de animales de todo tipo y tiene una página además donde se identifica a los peces en el mar. De otro lado tenemos a Jaime Penedés, doctor en biodiversidad y biología evolutiva, una persona científica, una personalidad científica muy relacionada con, por ejemplo, el Oceanographic de Valencia o los acuarios de Sevilla y de otras ciudades. Es una persona que lleva mucho tiempo haciendo análisis genéticos y biológicos de estos animales. ¿Por qué? Porque estamos unidos por un mismo proyecto, proyecto Glaucostegus, proyecto en defensa de la raya guitarra, del pez guitarra gigante. Lo tenemos aquí con nosotros en este canal. Quédate a ver la entrevista y no saldrás defraudado de ella. Ángel, enamorado de la biología marina y desde hace muchos años observador de muchas clases de especies, de muchas especies de nuestro entorno. ¿Cómo comenzaste con este proyecto? Andrés, pues mira, esto empezó sobre 2017, 2018, cuando un día viendo redes sociales y aburrido ya de ver gente que cuelga en redes especies que no ni conocen ni saben si se comen, si no ya le han dado muerte, pues se me ocurrió crear un grupo de Facebook para la identificación de todas esas especies. Se me ocurrió y pensé que cuanto más fuéramos en el grupo, más nos sumáramos, más rápidas serían las respuestas, más posibilidades tendría ese animal incluso de haber estado en un cubo durante 5 minutos y que lo suelten. Lejos de reprochar a la gente sus actitudes en redes sociales, decidí crear un grupo didáctico para que la gente fuese aprendiendo, que siempre es mucho más instructivo, educar que recriminar, y creé un grupo de identificación de especies. Hoy día tiene 53.000 personas. Y después de un año de la creación del grupo, colgaron la foto de un pez guitarra y un biólogo de Cataluña, de una asociación, se puso en contacto conmigo para ver si yo conocía la especie y si estaba familiarizado con ella o si podía conseguir algunos datos más de esa captura que a él le parecía excepcional. Le dije que era una especie relativamente común en la zona donde yo conocía. De hecho, aquí detrás empecé a pescar siendo niño, con 6 añitos, y pescaba, voy a hacer un paréntesis, pescaba porque era lo que me permitía estar en contacto con las diferentes especies, no por otra cosa. Porque realmente lo que me gusta son los peces, aunque la pesca me encanta, pero es una forma de estar en contacto directo con esos peces. Entonces, yo te digo, este hombre me preguntó por la especie, empecé a recopilar datos sobre el Glaucostegus. A mí me pareció una pregunta un tanto absurda en un principio, porque yo conocía la especie desde pequeño. Yo y muchos pescadores de los que pescamos por aquí, por Huelva y Cádiz, conocemos la especie y no le di mucha importancia. Pero cuando empecé a informarme sobre esa especie para hacerle un dossier, me di cuenta de que realmente esa especie solo está presente aquí, en estas playas, es el último reducto que tenemos. Empecé a hacer una tabla y un año después, sin tener noticias de esta persona, este hombre, Jaime Penedés, vio un cartel de los que yo iba colgando en redes sociales para recabar información y se echó las manos a la cabeza. Dijo que estaba haciendo y a qué me estaba dedicando y por qué estaba haciendo esto. O sea que ahí fue cuando nos casamos. Os casaste. Jaime, ahí fue Jaume. Jaime, estoy. Jaime, venga. Pues Jaime, ahí fue donde ya entraste tú en escena. Quiero decir, viste el trabajo que estaba haciendo Ángel y decidiste pues pasar a la acción. Cuéntanos un poco cómo fue. Sí, a ver, en realidad nosotros tenemos un grupo de ciencia ciudadana para el Mediterráneo, que es el MECO, Mediterranean Elasmoran Sea Triton Observation, es un observatorio ciudadano de tiburones y rayas, que es una colaboración entre muchos países. Y aunque Ángel diga que yo le perseguí, fue él quien me envió un mensaje directo diciéndome: "Oye, esta especie, aunque no sea del Mediterráneo, os interesa". Perdona que te interrumpa, esto fue un flechazo mutuo, creo yo, ¿no? Entonces nosotros
Claro, yo le dije, esta especie sí que me interesa porque antes estaba en el Mediterráneo, en mis costas, en la zona de Valencia, y ya no la estamos registrando. Y empezamos a ver, me pareció bastante alucinante que aquí siguieran apareciendo tantos. De hecho, luego, pues contactando con las diferentes administraciones, muy pocos tenían constancia de que esta especie estaba aquí o la daban como que ya no aparecía. Y bueno, pensamos que había una posibilidad de ver si había interés para generar este proyecto. Nosotros hicimos como la base, el esbozo de lo que pensábamos que podría llegar a ser, que todavía le quedan muchos frentes, y empezamos a buscar esos apoyos de todas las entidades que habréis visto en el cartel que participan, sobre todo los acuarios que tienen la especie. Entonces, tanto el Oceanographic de Valencia como el Acuario de Sevilla, pero también en Portugal, Zoomarine en Algarve y el Oceanario de Lisboa, pues son entidades que tienen esta especie en sus colecciones, que además de origen, en una época en la que se podía comercializar y era todo legal, vienen de esta zona, de Cádiz y Huelva. Entonces, bueno, estas entidades siempre están dispuestas a hacer proyectos que vayan en pro de la conservación y por el entender mejor estas especies, y fueron los que nos dieron el presupuesto para venir por primera vez en 2022 y hacer los primeros muestreos, que en su día eran a pie simplemente para conocer la zona y ver si era posible y cuál iba a ser la mejor manera de trabajar con estos animales. Y de ahí es donde diseñamos todo el protocolo, que hasta el día de hoy, pues ya esta es la cuarta campaña de muestreo científico que estamos haciendo con la especie. Has hecho mención a la ciencia ciudadana, has hecho mención a que te sorprendió cuando descubriste que había esa cantidad de ejemplares de esta especie en nuestra zona. Que desde el punto de vista científico, ¿qué importancia crees que tiene Andalucía en este sentido de tener en esta zona ese vivero o ese lugar de nacimiento de especies a nivel mundial incluso, para la especie que nos trata? Mira, en estos momentos Andalucía es como el último refugio de la especie y lo que es en el continente europeo, porque todavía se encuentran con bastante regularidad en Chipre, pero Chipre, aunque sea Europa, pues está fuera del continente europeo. Es una especie que antes se encontraba también en las costas del sur de Italia, en toda la parte mediterránea de España. Igual las personas que me están escuchando la confunden con el guitarra común, que todavía se encuentra en las costas de Murcia, pero son dos especies y dos géneros distintos. El guitarra común es Rhinobatos rhinobatos y nosotros estamos hablando del guitarrón o pez guitarra gigante, que es Glaucostebus themicul. Entonces, estamos hablando de que hace 30 a 40 años, entre los años 70 y 60, todavía había capturas en el Mediterráneo de esta especie, había muchísimas más capturas en esta zona. De hecho, si vamos a los datos de pesca oficiales de la Junta de Andalucía, que se están recopilando desde el año 2000 de venta en lonja hasta el año 2008, hay unas 385, casi 400 ventas de lo que es Rhinobatos severo, que son peces guitarra, solo en las provincias de Huelva y Cádiz. En las provincias mediterráneas, no. Entonces, ahí se protege la especie, se deja de registrar. Entonces, desde 2008 hasta 2018, que empieza Ángel a recogerlo, tenemos un vacío de 10 años en la que la especie casi cae en el olvido. Muy fácil que las personas que nos escuchen piensen que cuando una especie está protegida hay una acción directa por parte del gobierno, pero por desgracia los recursos son muy limitados y muchas veces no es así. Ahí es donde entra la ciencia ciudadana. Nosotros, como ciudadanos, tenemos un patrimonio natural que es de todos y me da igual que seas cámara de televisión o que seas ferretero o que seas pescadero. Todos podemos preocuparnos por la naturaleza, que no son solo especies marinas, también los árboles, los bichos. Entonces, todas las personas que pasan mucho tiempo en el mar, como los pescadores recreativos, los pescadores profesionales, pueden colaborar. Pueden decir, oye, yo estoy viendo esta especie, no la veía antes, oye, esta especie yo la veía ya desaparecido completamente. Porque sí que es verdad que muchas veces los científicos, que quedamos muy bien en la tele, llevamos una bata blanca y parece que lo sabemos todo, sabemos todo de un campo muy concreto y hay muchas cosas que se escapan. Y en este caso, el guitarrón había entrado como en una época oscura en la que no tenemos ninguna información. Se había protegido y por tanto se había dejado de registrar porque todas las capturas, al ser accidentales, se devolvían al agua. Aquellas personas que decidían comérselo actuaban como furtivos, pero tampoco había una persecución. Entonces, ahora estamos intentando dar luz a esos años en los que hemos dejado de tener cualquier tipo de datos sobre la especie. Ángel, tú eres un claro ejemplo, concretamente tú, de lo que significa ciencia ciudadana. Tú estás en contacto también con muchos individuos, con muchas personas que también están muy preocupadas por todo el tema que nos trata de la biología y de la naturaleza. ¿Tú podrías contarnos, tienes alguna anécdota curiosa sobre alguna persona que conozcas o algún grupo de personas que realmente estén preocupados y que a ojos del resto del mundo quizás no lo estén? Pues sí, claro, bueno, conozco muchísimos ejemplos. Como te he dicho, Jaime, antes, es ciencia ciudadana, cualquiera puede participar. Desde que dimos a conocer el proyecto, cada vez más gente se suma
mucha gente no conocía la especie, se han quedado maravillados con ella, se han sumado al proyecto, se han enamorado de ella y te digo, entre los pescadores recreativos que nos apoyan en el proyecto tenemos a Adrián, que es dueño de una hamburguesería, tenemos a la dueña de un restaurante en Conil, que es una influencer de redes sociales muy conocida por mucha gente, que es Motomami. Motomami. En fin, tenemos carpinteros, dependientes de tiendas, gente de la más diversa. En el sector profesional, pues también tenemos colaboradores, algunos muy implicados con la conservación, como es el caso de Severiano, el Colorado, Sevi, aquí en Rota, que se debate siempre entre la conservación y la venta en lonjas. Porque él es profesional, él vive de la mar. Vive de la mar, vive del producto de los frutos de la mar, pero eso no le impide apostar por la conservación, que sabe que es el futuro de sus hijos y de todas las generaciones venideras. Bueno, pues en realidad vamos a poner en contexto todo esto, para todo aquel que nos esté viendo y que realmente está hablando del proyecto, está escuchando sobre el proyecto Glaucosteus Group, pero realmente, ¿en qué consiste este proyecto que os traéis los dos entre manos? Dos y todos los añadidos, en el proyecto Glaucosteus. Ángel. Básicamente consiste en la conservación de la especie, ni más ni menos. Vemos que es el último reducto europeo y es nuestra obligación conservarlo, ni más ni menos. Al final, con ese objetivo final que es tan grande, hay diferentes maneras de atacarlo. Uno de ellos sería la ciencia ciudadana, obviamente, que es con lo que se empieza desde 2018 gracias a los esfuerzos de Ángel. Otra sería los muestreos científicos de campo, en el que capturamos los ejemplares, tomamos todas las muestras posibles, los marcamos, los liberamos. Pero hay otro frente, que es el legal. La especie está protegida, pero se pueden conseguir grados de protección mayores. Luego está la parte de concienciación del público general. Ahí apoyo mucho, por ejemplo, toda la campaña que hizo durante un año entero el Acuario de Sevilla, poniendo la especie como en el centro, que algunos sevillanos recordarán, los autobuses llevaban un guitarrón en el lado. Digamos que hay muchas maneras de actuar. También, por ejemplo, podríamos pensar en algún futuro en la reintroducción o la reproducción de la especie. Básicamente, un ejemplo paralelo o muy cercano, sobre todo para los andaluces, sería el lince ibérico. Es una especie que tiene una distribución mucho más amplia en Europa, que se quedó reducido aquí a las provincias de Huelva y Cádiz, y que gracias a los esfuerzos colectivos, pero de mucha gente, porque yo creo que no habrá nadie en España que no reconozca el lince, aunque diga que es un gato gordo, pero lo reconoce, pues es un poco lo que habría que conseguir con el guitarrón, ¿no? Que ahora mismo es una especie desconocida, pero que ha sido una especie que para muchos ha sido parte de su día a día. Y ahora tenemos que conseguir que todos la reconozcamos como parte del patrimonio de los españoles. Has hecho un paralelismo con el lince ibérico. La verdad es que al principio todo el mundo pensaba que era un gato gordo hasta que se dio a conocer la especie. Entonces, podríamos entender que en este primer momento lo que se está intentando quizás sea dar a conocer la especie al público, a neófito que no sabe realmente. Resulta gracioso, ¿no? El pez guitarra, un pez que parece una guitarra, darlo a conocer realmente cuál es el problema que existe con él en cuanto a su desaparición. Yo aún te diría más, no solo al público general, sino también al público especializado y el público científico. Nosotros cuando vinimos la primera vez, como te decía, la especie estaba como en una época oscura en la que nadie estaba trabajando con ella, nos estaba investigando. Estos primeros muestreos científicos que estamos haciendo nos están dando información básica, muy básica, de que el animal está aquí, de que el animal se está reproduciendo, de que hay adultos y que hay juveniles. Son datos que ni siquiera se tenían. El proyecto también se ha dedicado a ser muy pesado y llamar a diferentes puertas, pues a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para los estudios de microbiota, a la Universidad de Cádiz para que vengan y puedan participar también en sus estudios pesqueros, la Universidad Politécnica de Valencia que tenía estudios de reproducción, pues para que mire la reproducción de esta especie, investigadores también de perfiles veterinarios para que vean la sangre, estudios genéticos que lo estamos haciendo con nuestros compañeros de Lisboa. O sea, al final estamos llamando a la puerta de entidades también muy especializadas a decirles, oye, ¿por qué no vamos a dedicar esfuerzo a esta especie que está en peligro crítico, que lo necesita? Esa primera fase ya se ha hecho y entonces ahora también pues para el público general, pero es en todos los frentes. Realmente, bueno, me has hablado de Lisboa. ¿A nivel internacional hay algún tipo de contacto también con otras entidades y con otras administraciones? Sí, para que lo entendamos,
al final este es un proyecto, las especies no conocen de fronteras y cualquier especie pues se mueve libremente, lo que hacemos los humanos no tiene nada que ver con ello. Entonces necesitamos que el esfuerzo por recuperar esta especie sea una cooperación internacional. Tenemos que entender que la especie se distribuye desde las costas de Angola, por todo el Atlántico africano, hasta casi las aguas de Egipto, por todo el norte de África, y en el continente europeo antes se encontraba y ahora solo en Huelva y en Cádiz. Entonces, un primer acercamiento que hemos hecho dos planteamientos con la colaboración internacional. Un primer acercamiento a todos aquellos acuarios e instituciones zoológicas que tienen la especie en su colección, que eso a futuro nos va a servir pues, para tener estudios de cómo es la especie, digamos, los parámetros básicos, porque son animales que siempre se manejan, que se les puede sacar sangre, que se pueden pesar. Ya a largo plazo se podría plantear, aunque luego veremos que es muy complicado, un programa de reintroducción, porque no es como el lince que se tuvo que crear un centro para la reproducción, ahora ya tenemos esos acuarios y ya se están reproduciendo, sobre todo en Francia, la especie. Y el segundo acercamiento sería más la cooperación internacional a nivel de campo. Para ese estudio genético, por ejemplo, hemos conseguido muestras de Mauritania, de Senegal, hemos pedido muestras en Túnez, en Chipre, en Egipto. La idea es conseguir que todos los países que tienen presencia la especie, pues poder tener réplicas de este estudio en mayor o menor escala, que se capturen los animales, que se tomen muestras, que se liberen y poder empezar a entender la relación. Por ejemplo, si los guitarras que hay aquí en Rota viajan de vez en cuando a Mauritania, vienen, van, o son solo los de Rota y es muchísimo más importante protegerlos porque solo se encuentran aquí. Todo eso nos va a pintar un cuadro, nos va a dar unos datos que a día de hoy no tenemos y es lo que hará que la administración, que el ministerio pueda tomar las decisiones correctas y tener un plan de restauración nacional, que es lo que necesita esta especie. Ha dado algunos datos sobre lo que el método científico que se está utilizando para el seguimiento de esta especie. Pero para concretar, a los que no tenemos ni idea de método científico, ¿podrías explicar brevemente, o Ángel, si lo puedes explicar tú, cualquiera de los dos, el método que se está utilizando concretamente con el guitarra? ¿Cómo se captura y qué se hace con él hasta que se vuelve a soltar en el mar? Sobre todo a día de hoy lo que estamos haciendo sería como un estudio clásico de distribución y hábitat. Nosotros teníamos constancia por la ciencia ciudadana de que los guitarras estaban aquí, pero tenemos que saber en qué condiciones están, cuántos ejemplares hay, si son machos o hembras, qué están haciendo aquí, se están alimentando, se están reproduciendo, están solo de paso durante una época del año. Entonces, con la ciencia ciudadana ya teníamos un poco perfilado ese tema, pero decidimos hacer unas campañas apoyados por pescadores recreativos de muestreo científico. Básicamente es una pesca muy controlada, todos con el mismo protocolo, todos usando el mismo CO, todos usando los mismos anzuelos, a una distancia determinada de costa, entre los 70 y 80 metros. Todos los ejemplares que se capturan se les hace un manejo lo más ético y lo más controlado posible, que ahí es donde entra la experiencia de los acuarios, que son personas que están acostumbradas a manejar estos animales. Básicamente estamos teniendo unos tiempos de manejo de unos 5 minutos, 8 minutos máximo, y para que tenga una imagen mental el que nos escucha, es como lo que vemos en la Fórmula 1, ¿no? Muchas personas esperando a que aparezca ese coche y cambiar las ruedas, hacer todo lo posible. Entonces, en cuanto llega el animal, lo que se hace es tomar muestra de sangre, tomar una muestra genética, medirlo, pesarlo, saber si es un macho o una hembra, ver si tiene parásitos externos, ver si tiene algún tipo de marca, hacerle fotos, tanto de por arriba como por abajo, ponerle una marca visual, ponerle una marca acústica y liberarlo. Ese animal, una vez vuelve al agua, con esa marca visual, si alguien lo vuelve a capturar, hay un teléfono y nos puede llamar y entonces sabremos por dónde se ha movido. Con esa marca acústica, si pasa cerca de un receptor, que son unas boyas que tenemos puestas aquí gracias al IFAPA de la Junta de Andalucía, sabremos que se ha movido por esa zona. Entonces ahora llevamos 2 años y vamos a publicar las primeras conclusiones muy básicas sobre ese tema, pero cuando llevemos 5, cuando llevemos 10, podremos saber con bastante seguridad pues dónde hay más guitarras, en qué épocas del año, y eso nos va a ayudar a tener una gestión mucho más controlada, que de la mano de la pesca profesional, de la mano de los pescadores recreativos, va a ayudar a que la especie pueda vivir en estas aguas con tranquilidad. Esta, si no tengo mal entendido, es la 4ª campaña ya que se está haciendo. Ángel, en base a lo que ha comentado Jaime, de estas 4 campañas, ¿qué feedback, qué realimentación se ha tenido de la ciencia ciudadana, del ciudadano de a pie? ¿Ha habido algún avistamiento reportado? ¿Ha habido algún de esos animales que se le han puesto marcas? ¿Ha habido alguno que haya vuelto a ser avistado? Tan solo uno, con una marca acústica, pescado por un profesional de aquí de Rota, Fernando Tula. Cayó en un trasmayo, le hizo fotos, nos lo reportó, lo devolvió al agua, viene para acá
y le regalamos una camiseta del proyecto. Tened claro que si alguien ve un guitarra que tiene una marca, que lo reporte, que por lo menos se va a llevar la camiseta, y eso sí, la satisfacción de haber contribuido a la ciencia ciudadana. Claro, y ahora estamos a la espera de sacar esos datos de los receptores para saber qué movimientos tuvo ese animal desde que lo capturamos hasta que fue recapturado por una red de un profesional que también responsable lo liberó al agua. Hay gente que piensa que documentar hallazgos de determinadas especies lo que hace es generar un interés mayor por capturarlos, o sea, por fomentar el furtivismo o la caza o la pesca, en este caso, de esos animales. ¿Cómo se evita eso? Y además, ¿qué pensáis al respecto? O le doy la vuelta a la pregunta. ¿Qué pensáis y si hay alguna manera de evitarlo? Manera de evitarlo de momento no la conocemos. El efecto boomerang está ahí. En redes sociales hemos podido constatar que desde que se empezó a conocer el proyecto y hay gente que lo ha promocionado o ha promocionado la pesca del guitarrón, sí hemos notado un incremento de capturas o de pesca intencionada de la especie, algo que está completamente prohibido. Esto está ocurriendo en concreto en el coto de Doñana. Al ser una especie que alcanza un tamaño considerable y que da una lucha tremenda, pues hay gente que está yendo intencionalmente a capturarlo. ¿Cómo evitarlo? No conocemos, tenemos ideas, sabemos que es la concienciación y la divulgación y el dar a conocer la especie y dar a conocer la importancia que tiene, lo que va a hacer que se deje de pescar intencionadamente. Pero a día de hoy es imposible porque siempre va a haber irresponsables. Al hilo de esto, tanto tú como yo sabemos, lo digo porque somos nativos de la zona o de aquí de esta zona, que el pez guitarra hasta ahora, la consideración que había tenido mayormente era de que es el mejor cazón que existe, el mejor adobo, ¿verdad? O sea, habría que luchar quizá un poco con la mentalidad de que simplemente el guitarra, en este caso... Eso también es ciencia ciudadana, o sea, una señora que esté en salga con su marido un domingo y se pare aquí en un bar de Rota y se pida una tapa de arranque y después le ofrezca al camarero guitarra fuera de carta, también está en la obligación moral de reportárnoslo. Un reporte de un guitarra no tiene por qué ser un guitarra que ha encontrado muerto en la playa o un guitarra encontrado en un contenedor de basura, como este año ocurrido en la playa Verde de la Grana. Nos vale también un medallón de guitarra en un plato, o si ven guitarra escrito a boli en una carta de un restaurante, también nos sirve como reporte, porque ahí es donde vamos a incidir. Y es muy importante decir que Glaucostego es un proyecto que nace de un pescador recreativo, que en todo momento colabora y trabaja con pescadores recreativos, pero hay que hacer una clara diferencia entre un pescador recreativo que accidentalmente le pica una guitarra y la coge, la libera, le hace una foto, y un pescador recreativo que decide llevarse esa guitarra a su casa, que sabe que es una especie protegida con una legislación. Acabas de dar el paso entre un pescador y un furtivo, y los furtivos son ilegales. Entonces nosotros también, si queremos proteger el patrimonio natural, si queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos sigan conociendo las guitarras en esta tierra tan bonita, pues tenemos que dar también ese paso de señalar a nuestro amigo, a nuestro vecino, a esa persona que se ha convertido en un furtivo. Y no hace falta denunciar en un caso grave, simplemente acercarse a comentar y a que conozcan y a tener esa conversación que puede llegar a ser incómoda, pero que hay que decirle, oye, mira, yo sé que tú a lo mejor este verano habrás visto muchas guitarras y te piensas que el mar está lleno de ellas, pero es que es el último lugar de Europa en el que hay estas guitarras. Y yo, como valenciano, vengo a deciros que para mí pues, es una pena muy grande solo tener fotos en blanco y negro de guitarras en mi tierra, y que me habría gustado en algún momento encontrar una guitarra cuando yo buceo en Valencia, o que en algún futuro, dentro de 15, 20, 50 años, puedan volver a estar los guitarrones y yo poder estar con ellos. Eso todavía lo tenéis aquí. Pues va a ser trabajo de todos, no solo del proyecto, sino que va a ser trabajo de todos, el que se mantenga aquí la especie por muchos años más. Una pregunta un poco, pero ya que está ahora parece que cada vez más de moda el tema de la crianza controlada, quiero decir, de la acuicultura, la piscifactoría. Como científico,
el glaucóstico, el pez guitarra, ¿sería susceptible de poder criarse en cautividad para una hipotética reintroducción? Mira, esta es una pregunta que nos hacen mucho porque además al colaborar estrechamente con Aquarius y cada vez vamos a colaborar más, como que enseguida, en la mente de la gente enseguida está eso. Es muy complicado que una campaña de reintroducción sea efectiva más allá de el elemento publicitario, porque es verdad que llama mucho la atención y enseguida. Eso también tiene un valor, porque también conciencia a la gente. A lo mejor sueltas 5 ejemplares y es más el impacto que tiene mediático que luego esos ejemplares sobrevivan. ¿Qué tenemos que hacer si dentro de 5 o 10 años quisiéramos hacer un plan de reintroducción? El primer paso lo estamos dando ya, saber qué hace la especie aquí, qué amenazas tiene. Porque lo podemos entender muy fácil con los pájaros. Si hay un tendido eléctrico que está matando a las águilas y yo reintroduzco águilas para que el año que viene se vuelvan a morir en ese tendido eléctrico, no estamos haciendo nada más que la foto con el político de turno. Primero tendríamos que ver de enterrar esas líneas eléctricas, tendríamos que ver unas medidas de mitigación de las amenazas. En estos momentos tenemos una idea general de las amenazas del pez guitarra, pero no las sabemos a 100% a ciencia cierta, no las podemos cuantificar y aparte tenemos que ver cuáles son esos elementos de mitigación. Tanto la Junta como el Ministerio será mucho más fácil que trabajen mitigando esas amenazas, haciendo que la gente sea más consciente, haciendo que la gente libere los animales, permitiendo que los animales tengan un espacio en el que alimentarse, en el que reproducirse, que ahora veremos que lo tienen y que se están produciendo esas reproducciones, están naciendo juveniles en Huelva y en Cádiz, pero hay muchos pasos previos que son los que estamos intentando dar antes de una futura reintroducción. Bueno, a ver, para ambos, ¿qué cambios normativos o qué legislación o qué podría hacer la Administración para ayudar al proyecto glaucóstico? Me refiero, ¿se necesitaría por parte de la Administración algún tipo de norma, algún tipo de cambio en la normativa de pesca o de marisqueo también que pueda ayudar a la conservación de la especie? Bueno, a día de hoy toda la normativa está. Es una especie que está protegida. Sí que es verdad que luego la aplicación de esa normativa, como comentábamos antes, no hay suficientes inspectores en la playa, pero es que no los va a haber, porque no puede haber un inspector por cada ciudadano. Eso ya es un trabajo que tenemos que hacer de conciencia ciudadana. Sí que es cierto que, siendo este el último reducto de la especie, pues habrá que ver cómo incluirla en algunos planes, por ejemplo, del Parque Natural de Doñana, ya que se encuentra dentro de sus aguas. Mucha gente imagina Doñana como un espacio terrestre de marisma, pero en su plan de ordenación también está incluida la parte marítima. Y de hecho cuenta con una de las playas más bonitas y uno de los sistemas dunares más idílicos o idóneos que tenemos en España, que casi todos van a conocer la parte terrestre de Doñana, pero su playa también es impresionante. Entonces, bueno, incluir a esta especie en esos planes de ordenación de protección sería un paso. Justo hace muy poco de esta entrevista, el órgano internacional, que es la IUCN, la organización, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es esta institución que hace las listas de peligro crítico, la lista roja que todos conocemos, en un proceso de determinación de espacios de importancia para tiburones y rayas, gracias a los datos de este proyecto, ha declarado esta zona como área de importancia para tiburones y rayas. Esto para nosotros es muy importante porque reconoce el trabajo que hemos hecho y también le está señalando tanto a la Junta como al Ministerio: oye, aquí hay algo que a nivel internacional sería muy bueno que protegierais. Es verdad que es solo una declaración, no tiene conclusiones legales, pero bueno, nosotros ya hemos comunicado al Ministerio y eso llevará su proceso. Para todos aquellos temerosos de las protecciones, esto no va a simplificar grandísimos cambios, de hecho solo va a poner en valor las legislaciones que ya existen. La guitarra ya es una especie que está protegida, las dos especies, tanto el guitarrón como el guitarra común, y simplemente pues va a poner más ojos en que se liberen y se cumpla con esa legislación. Por lo tanto, simplemente debemos como seguir el proceso natural de todas estas cosas. Eso a nivel administración, a nivel nacional, a nivel supranacional, incluso, por cierto, enhorabuena por esa declaración. Seguiremos trabajando. Que eso, evidentemente, da muestra del esfuerzo y el respaldo que está dando la administración. Pero estamos en Rota, ¿vale? A nivel local. ¿Qué podríamos decirle al pescador? ¿Qué podríamos decirle al mariscador? Incluso al turista que avista, y voy a ir más allá, al corralero. Estamos en el sitio donde está el monumento natural, los corrales de Rota, y de vez en cuando hay avistamiento. ¿Qué podríamos decirle a estas personas que ven o tienen noticia de una raya, de un pez guitarra? ¿Cómo podrían ayudar concretamente para apoyar el proyecto? A ver, depende primero de la condición del pescador. Si es un furtivo, evidentemente no vamos a decirle nada porque ni nos va a ayudar, ni nos lo va a reportar, ni nada de nada, ni
lo único que van a quedar de él son vestigios de parte del animal en la playa, como nos encontramos de vez en cuando. Si esa persona es colaborativa, ¿qué le podemos decir? Repórtanos todos los datos que tenga sobre la especie. ¿Tenemos algún teléfono? ¿Tenemos algún sitio? Lo digo porque va a aparecer en pantalla. Pasamos el cartel y lo ponemos con el número nuevo. Sí. Vamos a poner ahí un número nuevo. Sí. Vale, pues pondremos información de lo que se puede hacer. Eso, la condición, como decías al principio, del animal también es del pescador, pero la del animal en este caso, si nos encontramos un animal muerto, también es importante reportarlo, ¿verdad? Exacto, correcto. Todos los datos de capturas, como te he dicho antes, ya sea vivo, muerto, visto en la mesa de una pescadería o servido en un plato, todo ayuda. Cualquier reporte nos ayuda a entender la especie, su distribución y la problemática que tiene actualmente, porque es que, ya te digo, es una especie que tiene un fuerte arraigo gastronómico en nuestra zona. Aún diría más, en caso de un animal muerto, a día de hoy la red de varamientos de Andalucía solo contempla cetáceos y tortugas marinas, pero no haría ningún daño que llamáramos al 112, avisáramos de que hay un animal muerto en la playa, porque sí que es muy probable o sí que debería ser que poco a poco pues, estos animales se vayan incluyendo en la red de varamientos y se les hagan necropsias y se puedan tomar datos, etc. Ahí también indicar que, aunque nosotros estamos muy centrados en el guitarrón, no es la única especie en peligro crítico ni es la única especie que necesita nuestra atención. Otras especies, como por ejemplo la mantelina, que le llamáis aquí paloma, también es una especie en peligro crítico en el Mediterráneo, amenazada en el Atlántico. O sea que cualquier especie de tiburón y raya susceptible de que hace mucho que no veamos, como los martillos, como los tiburones zorro, pues también será importante que lo reportemos y poco a poco vayamos sabiendo más de ellas. Para terminar, y lo digo a los dos, a ver, una frase, un eslogan, una idea, algo que nos haga comprender o que le haga comprender a todos los espectadores que nos estén viendo, a todas las personas que se acerquen a este canal, por qué es importante luchar por la conservación del pez de guitarra, del guitarrón, del pez de guitarra gigante, para no confundirlo con el otro. Ángel, por ejemplo. Porque es parte de nuestro patrimonio, simplemente es parte de nuestro patrimonio. El patrimonio no es solo un monumento, un arco, una iglesia a la Virgen de la O. Patrimonio, hay muchísimas especies que forman parte de nuestro patrimonio y el guitarra es claro ejemplo de él. Es una especie muy peculiar y que nos identifica. Eso desde las tripas, desde dentro, que los que evidentemente nos sentimos orgullosos del patrimonio que tenemos. Y ahora, yo sé que tú también, desde las tripas también piensas lo mismo, pero desde el lado científico, desde el lado un poco más frío quizás, ¿es importante conservar esta especie? ¿Realmente está tan en peligro como para tomarse todo este esfuerzo y todo esto que se está reuniendo alrededor del proyecto inicial? Bien, yo creo que da un poco de vértigo pensar en estos términos, pero creo que quien más que menos somos conscientes de que en los últimos 20-30 años nos encontramos en una situación a nivel global en la que están desapareciendo una gran cantidad de especies. Algunos científicos ya hablan de un proceso de extinción global, una sexta extinción o un antropoceno que diríamos, esa edad en la que los efectos del ser humano en el planeta están terminando con muchísimas especies. Yo, como experto en tiburones y rayas, puedo decir que una cuarta parte de las rayas se encuentran en peligro. Para algunas especies, sobre todo las especies pelágicas, casi el 90% de sus poblaciones han estado cayendo en los últimos años. Entonces, no solo para el guitarrón, sino para cualquier especie, para las luciérnagas, para el lobo, para el lince. Estamos viviendo en unas décadas clave en las que toda la ciudadanía va a tener que actuar. Y no podemos pensar que porque se encuentren protegidos, que porque hay unas personas preocupadas por ellas, sea algo que nos pilla lejano. Yo sé que la sociedad actual nos aleja de la naturaleza, cada vez somos más urbanitas, cada vez nos olvidamos más de las especies, pero nos hemos de ser conscientes de que ese patrimonio natural del que hablaba Ángel es el que nos da el aire que respiramos, es el que nos da todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo proviene de la naturaleza, y si no cuidamos de esa naturaleza, pues ya estamos pagando ahora mismo las consecuencias y a futuro van a ser mucho más caras de pagar esas consecuencias. Muy bien. ¿Algo que queráis añadir vosotros? Aquí tenéis las cámaras, como se suele decir. Yo soy neófito en esto, pero lo he visto en la televisión que se suele decir. ¿Algo que queráis añadir? ¿Algún mensaje o alguna cosa más? Por mi parte, darte las gracias por tu interés y por la difusión del proyecto. O sea, que me he ganado una camiseta. Te has ganado una camiseta.
A lo largo de esta conversación se ha hablado mucho de patrimonio natural y el patrimonio natural es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. Como españoles vivimos en la encrucijada entre África y Europa, entre el Atlántico y el Mediterráneo. Somos el país con mayor biodiversidad de toda la Unión Europea y eso es algo que pocas veces nos estamos poniendo la medalla o pocas veces estamos sacando adelante. Entonces invitaros a todos a conocer la biodiversidad de España y a llevarla por bandera, que es muy importante. Hasta aquí esta interesante entrevista con dos de los puntales de este proyecto, del alma mater del proyecto y alguien que no sabemos exactamente quién fue primero, el huevo o la gallina, los dos juntos van de la mano, pero también hay que decir que son los representantes de un colectivo importante de ciudadanos que, practicando la, como decíamos, ciencia ciudadana, están aportando todo lo que pueden para la conservación de nuestro amigo el pez guitarra gigante, Glaucostegus cemiculus. Me costó trabajo pasar del rinovato, que es lo primero que aprendí, y después me dijeron que no era así, que era de otra manera, y el pez guitarra gigante. Así que nos emplazamos porque vamos a seguir informando de cualquier novedad que ocurra alrededor de este proyecto. Si tienes una captura accidental de un pez guitarra, procura manejar al animal con sumo cuidado. Ten en cuenta que estos animales tienen un esqueleto cartilaginoso que no está para nada preparado para ser suspendidos por la cola y aguantar el peso. Así que no te aconsejamos levantarlos, y si tienes que hacerlo, lo ideal es que lo hagas con las dos manos, uno en la cola y otra en el vientre. La única defensa del pez guitarra es el mimetismo, por lo que nunca te hará daño con ningún aguijón. Saca el anzuelo rápidamente, a ser posible dentro del agua, y libéralo. Si vas a tomar alguna fotografía, lo ideal es que lo hagas en la arena, con algún objeto que sirva de referencia, como una botella o un mechero. Y si tienes la suerte de capturar un ejemplar ya marcado, toma foto de la marca, así podrás recibir tu recompensa. Ayúdanos a mantener las poblaciones de Glaucostegus cemiculus en nuestras provincias de Huelva y Cádiz. Espero que os haya resultado interesante esta entrevista. A mí ya me conocéis, soy un apasionado del mar y el mundo que lo rodea. Hace ya muchos años, mucho tiempo que estoy colaborando en este proyecto, el proyecto Glaucostegus. A ti, si te gusta el mar, si eres pescador, si eres alguien que está interesado en la defensa de la naturaleza, ponte en contacto conmigo, te pones en contacto conmigo y yo te uniré al proyecto Glaucostegus. Necesitamos ciencia ciudadana, ciudadanos comprometidos con la naturaleza y su entorno. El pez guitarra gigante necesita que le echemos un cable, necesita que le echemos una mano para poder seguir estando como está en nuestra Andalucía, uno de los pocos sitios de Europa donde aún hay pez guitarra gigante. Échanos una mano en este proyecto Glaucostegus.